Hola estimados alumnos, espero que estén todos bien, al igual que sus familias. Seguimos hoy con la clase 2 de literatura gauchesca, en la que vamos a ver directamente la continuación de lo que habíamos empezado a considerar en la lección 1, que era esta frase de Domingos Faustino Sarmiento que decía civilización o barbarie. Explicamos un poquito esto antes, pero ahora lo vamos a profundizar más, ya que vamos a ver en un escrito de Sarmiento lo que dice del gaucho. Eh, es importante entender que esta civilización o barbarie es una especie de grieta, por usar una palabra tan triste que hoy podemos también utilizar, es una especie de grieta entre ciudadanos, entre argentinos, entre la población misma, que separaba a los que tenían ciertas posibilidades de poder, ciertas posibilidades económicas, muchas oportunidades culturales, tenían todo para hacer lo que querían, la civilización, y del otro lado la barbarie, eran justamente aquellos que no tenían acceso ni a la educación ni a la salud, y que eran, digamos, despreciados. Entonces, él decía, Sarmiento decía, bueno, tenemos que luchar por la civilización. ¿Qué, qué es la civilización? Bueno, que la gente sea preparada, que sea educada, que pueda acceder al conocimiento, que pueda progresar, eh, un montón de cosas más. ¿Era posible eso para la gente pobre, para los que vivían en el campo, el gaucho, por ejemplo, con sus hijos, su familia, esos peones o esos empleados que trabajaban y vivían en las orillas de la ciudad, toda esa gran masa de gente pobre? ¿Era posible alcanzar esto que proponía Sarmiento? No, pero esa división estaba. Y al que más les costó eh, hacer desaparecer fue el gaucho, porque el gaucho en realidad si nosotros revisamos la historia, digamos, todos los eventos históricos, todo lo que pasó en nuestro país, eh, en 1816 se firma, se firma la Declaración de la Independencia. Sin embargo, la mayoría de la gente que vivía en la ciudad y que tenía esta posición de poder, este elitismo, estos aires de superioridad, no querían la independencia, querían que siguiéramos colonizados y dominados y gobernados por los españoles. Entonces, en todos este siglo XIX, o sea, este 1800 que transcurre, con tantos eventos mundiales y qué sé yo, acá en Argentina el personaje que realmente, digamos, sobrevive a todos estos atropellos de esta gente es el gaucho. Y los pueblos originarios. Lo que pasa es que los pueblos originarios fueron prácticamente exterminados, ¿sí? Eh, Eran realmente considerados animales por esta gente. Pero el gaucho, sin embargo, lo que tiene eh, que llama la atención es que el gaucho se rebeló. El gaucho creo que es nuestro representante cultural más fuerte en este sentido, porque él dijo, no, yo soy gaucho, soy argentino, y esta es la vida que me gusta, esto es lo que quiero. Y tenía proyectos, tenía este, muchos proyectos el gaucho. No los podía hacer porque le iban sacando las tierras, porque esta gente terminó sacándoles las tierras a todos, teniéndolos como empleados por prácticamente la comida. Entonces, civilización o barbarie es una de las grandes, para mí, en mi opinión personal, es una de las grandes mentiras con las que empezamos a construir nuestra nación. Eh, Dentro de este concepto de civilización estaba también la idea de parecernos a los europeos. En Europa estaba lo mejor, Europa era lo mejor, todo el saber, todo lo bueno, todo lo lindo estaba en Europa, y tendríamos que aprender y ser como ellos, y hasta construir algunas casas parecidas a las de Francia, en fin, una cuestión de pérdida de la identidad tremenda. Ahora, eh, Sarmiento es un personaje muy contradictorio. Él, nosotros lo conocemos en realidad desde pequeños en la vida escolar, los actos escolares, o hemos leído
sobre su aporte a la educación en el sentido de crear aulas, crear escuelas, crear un sistema educativo. Pero después, bueno, poco se conoce o se difunde acerca de lo que era su ideología, ¿sí? Él era un hombre que despreciaba absolutamente al gaucho, al indio. ¿Por qué? Porque no era parte de la civilización, sino que era parte de la barbarie. Era un hombre muy despectivo, muy cruel, muy duro, a pesar de que en algún momento tuvo gestos, este, digamos que uno podría pensar, bueno, es una buena persona, está pensando en el progreso del país, mirá, está haciendo escuelas. Bueno, es un tema para otro día, pero las escuelas que comienzan con Sarmiento claramente tenían el objetivo de, eh, de dominar, de generar una situación de obediencia, de crear un espacio de dominación, donde los chicos en primer lugar tenían que ser ordenados, es decir, la idea de él, como llama a su escuela, la escuela normal, era justamente la de normalizar, de reglamentar, y el alumno era lo primero que aprendía, es ingresar a una estructura donde él tenía que obedecer. Podía pensar, podía tener pensamientos libres, podía tener pensamiento crítico, podía reflexionar, podía investigar, podía jugar. No, no, él tenía que ir a aprender, y más que aprender en el sentido que usamos hoy, era ingresar a la escuela para ser formado, ¿sí? Eh, Porque había una utilidad en eso también. Pero más allá de eso, hay pruebas contundentes de que Sarmiento sentía un gran desprecio por estas clases sociales que en realidad nunca habían tenido una oportunidad para progresar porque se las habían impedido robándoles todo. Eh, pero como les decía, vamos a leer brevemente un párrafo escrito por Sarmiento. Él escribe un libro que se titula El Facundo, dedicado a atacar al famoso caudillo Facundo Quiroga, pero también de paso en el libro critica a un montón de gente, entre ellos al gaucho. Al gaucho realmente lo trata muy mal. Fíjense que en este breve párrafo alcanza para darnos cuenta de tres cosas que dice Sarmiento del Gaucho que son terribles. Yo lo voy a leer rápido y vamos a detectar esas tres cosas. La vida en el campo, pues, ha desenvuelto en el gaucho las facultades físicas sin ninguna de las de la inteligencia. Su carácter moral se resiente de su hábito de triunfar de los obstáculos y del poder de la naturaleza. Es fuerte, altivo, enérgico, sin ninguna instrucción, sin necesitarlo tampoco, sin medio de subsistencia, como sin necesidades. Es feliz en medio de su pobreza y de sus privaciones, que no son tales, para el que nunca conoció mayores goces ni extendió más alto sus deseos. De manera que si en esta disolución de la sociedad radica hondamente la barbarie por la imposibilidad y la inutilidad de la educación moral e intelectual, no deja por otra parte de tener sus atractivos. Tres puntos que podemos señalar acá. Primero, la vida en el campo, pues, ha desenvuelto en el gaucho las facultades físicas, sin ninguna de las de la inteligencia. El gaucho, para Sarmiento, no tiene inteligencia, no la tiene desarrollado, no la tiene. Después dice, es fuerte, altivo, enérgico, sin ninguna instrucción. A ver, Sarmiento, ¿cómo iba a tener instrucción el gaucho si no tenía los medios para educarse, si no podía, no tenía acceso a una escuela, no tenía acceso a la educación, no tenía acceso a los libros, casi no tenía acceso a la ciudad? Y acá señala que el gaucho no tenía instrucción, sin ninguna instrucción. Esto ya es grave, pero lo que viene es más grave. Fíjense, sin necesitarla tampoco. Es decir, no estaba educado, no tenía educación, no tenía instrucción. Acá hay dos cuestiones que, bueno, no vienen al caso ahora por la diferencia entre educación e instrucción,
que eso va también en contra de Sarmiento, porque acá él un poco como que se descubre lo que él quiere de la escuela, que es la instrucción. Pero bueno, dice que el gaucho no tiene instrucción, pero que tampoco la necesita. Es decir, no vale la pena educarlo. No tiene inteligencia. No vale la pena educarlo. Después dice, es feliz en medio de su pobreza y de sus privaciones. Es feliz en medio de su pobreza y de sus privaciones. Mentira, mentira, no era feliz. Los gauchos sufrieron muchísimo la pobreza. El gaucho no era pobre hasta que llegaron, hasta que llegó esta gente, hasta que esta gente organizó todo el robo inmenso que hizo. El gaucho no pasaba hambre, al contrario, pero empezó a sufrir pobreza, empezó a sufrir hambre, empezó a tener falta de recursos, recursos limitados, recursos por los que antes no pagaba, ahora tenía que pagar. Le cambia la vida al gaucho. Entonces, de su pobreza y de sus privaciones, privado de la libertad, privado de pensar libremente, privado de votar, de hablar, de opinar, de participar, eh, no era feliz el gaucho con sus privaciones, en absoluto. Después dice que no son tales para el que nunca conoció mayores goces ni extendió más altos sus deseos. ¿Qué quiere decir esta frase un poco medio difícil? Es que el gaucho es feliz siendo pobre, pero algo peor todavía, ni siquiera quiere salir de la pobreza. Nunca extendió más altos sus deseos, es decir, nunca pensó en progresar, en ser mejor. Mentira, mentira. Y termina, de manera que si en esta disolución de la sociedad radica hondamente la barbarie, por la imposibilidad y la inutilidad de la educación moral e intelectual, no deja por otra parte de tener sus atractivos. Es decir, el gaucho tiene un atractivo, no sé, seguramente Sarmiento lo consideraría algo así como un adorno, pero acá hay algo que tenemos que detenernos un segundo. Él le echa la culpa a esta grieta entre civilización y barbarie porque hay una imposibilidad, o sea, la gente no puede, y una inutilidad de la educación moral e intelectual. Entonces acá vemos claramente que esta persona está insultando al gaucho, lo está despreciando de una manera, pero con un profundo odio. ¿Por qué? Porque el gaucho se rebelaba. Las historias de los gauchos son apasionantes. Hay varias historias de gauchos. Uno famoso también fue Juan Moreira, un tal Anastasio. Bueno, hay un montón de personajes, pero el Martín Fierro, cuando José Hernández lee estas cosas, él se revela. José Hernández era, como ya les había dicho en Gauchesca 1, era un hombre que vivía en la ciudad, un poco en el campo, un poco en la ciudad. Se había criado en el campo, conocía muy bien el campo, tenía empleados gauchos, y él sabía que no era así el gaucho. Entonces él toma una decisión, es un hombre brillante, y toma la decisión de escribir el Martín Fierro. Y lo más inteligente de esta obra es que el personaje es un gaucho que habla como gaucho. Eh, y él va a contar, el gaucho, va a contar con lujo de detalles cómo es su vida cotidiana. Entonces, el Martín Fierro presenta un personaje, presenta la realidad del gaucho, y presenta un personaje que se revela. Por eso algunos lo consideran el primer gran héroe argentino, a Martín Fierro. Yo particularmente pienso más en que es un antihéroe. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado lo que era un antihéroe? El antihéroe es el que lucha por, por lograr cosas a favor de él o de sus amigos o de su pueblo, pero en realidad lo que anhela el antihéroe es justamente que la atención no esté centrada en él. Él quiere vivir una vida como la de cualquier otro, una vida normal con su familia, sus deseos, sus sueños. Así que bueno, algunos piensan que es un héroe, otros un antihéroe, pero realmente Martín Fierro fue un golpe a este movimiento elitista que pretendía mantener esta grieta entre la civilización y la barbarie. De hecho, acá fíjense, les dejo un link
Son 4 o 5 minutos que yo recorté de una película, Martín Fierro, donde pueden ver la escena de la payada, ¿eh? Ahí van a ver un poquito lo que estoy contando yo, cómo es la vida cotidiana del gaucho, cómo era la vida cotidiana del gaucho, cómo el gaucho, después de trabajar muy fuerte, un trabajo muy duro, muy difícil, que empezaban desde la madrugada, se juntaban en las pulperías a tocar la guitarra, a tomarse unos tragos, bueno, volverse a su casa para estar con su familia y empezar al otro día a trabajar, ¿sí? Yo les recomiendo por favor que miren este pequeño video de la payada. Y ahora pasamos, después de haber dicho esto de lo de Sarmiento y este pequeño párrafo donde queda en claro, sin ninguna duda, lo que piensa Sarmiento del gaucho, ahora vamos a pasar a dos carillas del Martín Fierro. Martín Fierro es un libro de muchas páginas, debe andar según la edición, ¿no? 300 páginas, pero en dos carillas nosotros podemos ver cómo José Hernández, por medio de su personaje, desmiente todas esas mentiras que se decían acerca del gaucho, pero además también denuncia las injusticias sociales. Fíjense que el Martín Fierro es una obra lírica, acuérdense, lo lírico viene del canto, es una obra preparada para cantar, ¿sí? Para tocar la guitarra y cantarla. Fíjense en ese video de la payada, van a ver cómo ellos cantan, y estos versos son eh, preparados para ser cantados. Si ustedes leen estos versos, yo por favor les voy a pedir que traten de leer todos estos versos y van a ver que van a encontrar cómo José Hernández desmiente todo aquello que se decía del gaucho. No quiere decir que José Hernández defienda fanáticamente al gaucho, porque había cosas que, si leemos todo el Martín Fierro hace una autocrítica. O sea, el gaucho reconoce que tiene errores también. Ahora, ¿quién no los tiene? ¿No es cierto? Todos tenemos nuestros errores, pero el objetivo principal de él era estar en contacto con la naturaleza, progresar en el sentido de, de vivir en paz, de que nadie lo persiga injustamente, de que nadie lo moleste, de que nadie haga daño a su familia, ni le robe sus pertenencias. Pero en ese momento, cuando sucede lo que yo les había contado, que van los ricos, estos poderosos, con ejército, con hombres armados, a sacarlos de sus tierras, eh, saben que en esta época eh, en Argentina se inventa un elemento muy llamativo. Creo, si no me equivoco, que debe ser uno de los primeros países en el mundo en el que se inventó el alambrado. Tenían tantas tierras tan grandes, esta gente, que se perdían. Decían, che, ¿hasta dónde llega mi campo? ¿Qué sé yo? Eran tan grandes que entonces ponían estos alambres para saber dónde estaba su campo. Cuando el gaucho vivía en paz, no tenía alambres, la tierra era del que trabajaba, no tenía horizonte, y le gustaba eso al gaucho. Y no rechazaba vivir en sociedad. Otra mentira, el gaucho era un ser muy social. Pero bueno, se nos está yendo un poco el tiempo y les recomiendo que lean estos versos y traten de ver, por ejemplo, acá en el 26, ¿no? Acá, como ejemplo nada más, dice, y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apiarse, era cosa de largarse, cada cual a trabajar. A la madrugada empezaban a trabajar. Después, por ejemplo, el 23 dice, yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su rancho tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia al ver cómo pasaba sus días. Momento de felicidad, familiero, una estructura familiar. Generalmente tenían varios hijos y crecían en el campo y aprendían de su papá. Y bueno, el gaucho era un buen padre, un buen maestro, un buen enseñador. Y como la vida era muy dura, ya necesitaba que los hijos a cierta edad lo empezaran a ayudar. Y así se iba transmitiendo el oficio, ¿no?, del gaucho. Bueno, acá tenemos todos estos versos que los tenemos que leer
para entender todo lo que estamos hablando. Queda descubierta la mentira de toda esa gente que le echaba la culpa al gaucho de ser un bárbaro. Acá yo les dejo un crucigrama para que resuelvan. Esta tarea les va a venir bien como para repasar los conceptos importantes de lo que venimos estudiando, ¿sí? Todas las palabras que pueden completar acá las van a encontrar en los Gauchesca 1 y Gauchesca 2, tanto en el PDF como en lo que yo estoy hablando. Así que, bueno, espero que no tengan ningún problema en completarlo. Y si tienen alguna duda, ya saben, me pueden consultar. Lo que quisiera para finalizar es que nos quede en claro esto. ¿Qué hay en juego acá cuando analizamos lo que es el gaucho como representante de nuestra cultura y esta representación de la civilización representando un modelo europeo del primer mundo? Está en juego nuestra identidad nacional. Lo que se quiere, y eso dura hasta el día de hoy, es que nosotros construyamos nuestra identidad nacional desde la mirada de otros. Siempre estamos mirando a otros, cómo nos miran, cómo somos vistos, y de esa manera tratamos de agradar, entre comillas, o de ser como dicen los demás. El gaucho nos deja una lección muy, muy fuerte, porque el gaucho jamás se negó a dejar de ser gaucho y defendió su vida, defendió sus costumbres, su cultura. Entonces, chicos, miren, otra gran mentira, cuando nos hablan de que Europa es mejor, de que Estados Unidos es mejor, que Suecia, que esto. Cuando nos hablan del primer mundo, que nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos, como dice una canción, piensen en esto. Primer mundo, toda la sabiduría, toda la ciencia, el arte, cosas que yo no discuto, que son bellas y que el ser humano debería aprovechar. Pero digo, se llaman primer mundo, se llaman los mejores, que son mejores que nosotros, que hay una cuestión de superioridad ahí. Sin embargo, al siglo siguiente del que estamos estudiando nosotros, ese primer mundo tan inteligente, tan culto, tan preparado, tan instruido, tiene 2 guerras mundiales, tiran 2 bombas atómicas en 2 ciudades repletas de gente. Tienen muchísimas guerras, muy crueles, muy cruentas, de países muy poderosos, por ejemplo como Estados Unidos, primer mundo, contra Vietnam, un pequeño país muy pobre. Guerras por el petróleo, guerras por cualquier cosa que signifique mantener el poder. Entonces creo que el gran mensaje acá es, ¿de qué nos sirve repasar todo esto? Bueno, nos sirve si queremos seguir defendiendo nuestra identidad como argentinos y como latinoamericanos y dejar de pensar que estamos menos preparados, que somos más corruptos, que somos menos inteligentes o que nuestra cultura es atrasada. Dejemos de despreciar nuestro folclore, dejemos de despreciar lo que son nuestras raíces. Empecemos a pensar, ser valientes como el gaucho, en lo que le ha pasado a nuestros pueblos originarios. Los pueblos originarios vivían en esas tierras que eran de ellos, ¿por qué? Porque nacieron ahí. El gaucho, donde nacía, se criaba, trabajaba, se formaban algunas comunas, algunas pequeñas aldeas. Todo eso fue destruido para que nosotros recibiéramos la imposición de un sistema cultural muy distinto al nuestro. Entonces Latinoamérica tiene que levantarse, ponerse de pie, no para en pie de guerra, no en pie de guerra. Tenemos que levantarnos para valorarnos a nosotros mismos, como argentinos también, y que de una vez por todas dejemos de sufrir tantas crisis, una crisis atrás de la otra, porque en el fondo estas crisis que tenemos y todo lo malo que nos pasa es porque todavía no nos aferramos a nuestra identidad cultural, no hemos terminado de construir nuestra identidad cultural, no hemos tenido todavía la fuerza para luchar por lo que son nuestros ideales,
por luchar por nuestra tierra, que es tan linda. Tenemos uno de los países más bellos del mundo, eh, y donde se crían millones y millones de vacas y donde se cultiva eh, miles y millones de toneladas de alimentos. No puede haber gente con hambre, no puede haber gente pobre, no puede haber gente sin tierra. Bueno, esto es para reflexionar porque esta historia del gaucho nos hace pensar en lo que vivimos en la actualidad. El tema es cuántos Martín Fierro hay. Necesitamos más personajes que digan, no, yo no soy menos, yo quiero vivir una vida digna, yo quiero dejarle a mis hijos algo bueno, quiero para mis compatriotas lo mejor. No pienso igual que el otro, pero no lo odio. Creo que así, despacito, pero sin parar y con mucha fuerza, en algún momento tenemos que lograr estar contentos y felices con lo que somos, con lo que tenemos, con nuestras raíces, con nuestro folclore, con el arte autóctono, con los hermosos paisajes de nuestro país, que sea una tierra próspera, donde haya mucho trabajo, donde volvamos a tener el contacto con la naturaleza que tenía el gaucho. Somos un país inmenso. ¿Por qué estamos amontonados acá? Perdón, porque esa idea de que la ciudad era superior se mantuvo durante todo este periodo, desde esta época del gaucho hasta ahora. Entonces era el único lugar que daba trabajo, entonces la gente se amontonaba y la ciudad era el centro del trabajo, lo poco que había estaba alrededor de la ciudad. Se fue construyendo una enorme nación de a poquito eh, alrededor de un pequeño lugar acá en Buenos Aires. Bueno, cosas para seguir pensando, me extendí un poco, disculpen, pero bueno, les dejo el crucigrama, ya saben que me pueden consultar todas las cosas que quieran. Por favor, lean los versos de Martín Fierro, lean el fragmento de Sarmiento otra vez, completen el crucigrama, le ponen el nombre, me lo mandan, porque después vamos a tener una tercera clase y la última de gauchesca para pasar a la literatura fantástica. Les mando un cariño grande a todos y a sus familias.